Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Soy el profesor Yacer Sandoval y este es un mensaje en video de los cuales hace bastante no les enviaba. Bueno, el motivo de este es para aterrizar el tema que estamos trabajando acerca de la relación entre nacionalismo, caudillismo y genocidios, pero para que lo miremos bajo la óptica de la lupa que nos presenta la situación actual de la realidad social en Colombia. Si bien la actividad que se les dejó la jornada anterior iba relacionada con los masacres y genocidios de algunos grupos muy particulares en Colombia, en este caso los indígenas, reseñado por la BBC de Londres, en esta ocasión quiero, eh, primero que todo, y darles la invitación, hacerles la extensiva invitación a que participen de la modalidad de humanidades para el año entrante, ya que en esta modalidad vamos a poder tener la capacidad de hacer análisis eh, profundos desde la antropología, la sociología, miradas desde la literatura a todos esos fenómenos que las ciencias sociales nos saben presentar, digamos en este caso el nacionalismo, la historia reciente de Colombia, la historia del INEM dentro del panorama de la historia de Colombia y muchos más elementos. Ya dejando de lado la invitación, este corto video tiene mm, los siguientes elementos para tener en cuenta. Eh, ¿Por qué hemos llevado esta charla o estas clases de los genocidios a mirar hacia Colombia? Porque desde hace más o menos 20 años, 18 años podríamos decir, en Colombia se instauró un sistema, no mentiras, se instauró un pensamiento, una ideología referente a la construcción de un tipo de nación que, como ya hemos visto en los casos europeos, deja por fuera algunos otros elementos humanos eh, que han sido eliminados, como lo vimos en la noticia anterior. En esta ocasión quiero hablar del fenómeno que se está presentando con las masacres ocurridas en las últimas 2 semanas, en las cuales en mi último conteo fueron 34 personas, ¿sí? De las cuales de ellas todas tienen unas características muy similares. Son jóvenes, muchos de ellos son acusados de haber participado en las extintas FARC. Otros, como bien conocemos, hacen parte de líderes de grupos de líderes sociales. Los indígenas, por supuesto, pues cumplen dos categorías, la de líderes sociales por su condición de indígenas y la de indígenas por su condición de indígenas. La primera, ¿en qué sentido? En que ellos están reclamando unas tierras que, si bien son ancestrales, por otro lado, son tierras de las cuales han venido sufriendo un despojo masivo hace unos aproximadamente 25 años y con intensidad desde hace 18 años. La coincidencia recae en el mandato del actual expresidente Álvaro Uribe de 2002 a 2010, fechas en las cuales, si miramos en las páginas de internet buscando genocidios Colombia e ingresamos a lo que nos ofrece Wikipedia, vamos a encontrar lo siguiente. Con permiso, le damos la vuelta a la cámara. Ay, no encuentro cómo girar esto. Bueno, en fin, solo les hablaré de ello. Eh, ¿Cómo es este asunto de la relación? Bueno, desde que surge Álvaro Uribe como presidente de Colombia, se instaura una idea de nacionalismo colombiano en la cual es mano firme, corazón grande. Corazón firme, mano firme, corazón grande. Sí, discúlpeme la tartamudez. Esa mano firme como la voluntad de acabar con los grupos insurgentes que tanto daño le hacían a Colombia en esos momentos, ¿sí? Las guerrillas de la FARC, el ELN, reductos del EPL, que estaban, digamos, socavando la seguridad en las regiones rurales. Pero aleatoriamente a ello, pues también cayeron dentro de esa mano firme líderes sociales, ¿m? Defensores de derechos humanos, agentes de la Corte Suprema de Justicia y todos aquellos elementos humanos que desde Colombia tenían una mirada crítica al papel de Álvaro Uribe en la presidencia con su mano firme. Esa mano firme también permitió que
antes de la desmovilización en 2005 de los grupos paramilitares, llámese Autodefensas Unidas de Colombia, y bueno, son esas que congregaban todo el consolidado de grupos paramilitares aquí en el país, agudizaron sus acciones despojando tierras a campesinos en el norte de Colombia, ¿sí? Muy cerca donde Álvaro Uribe actualmente está pagando su casa por cárcel, en una finca de, 1.500 hectáreas, de 1.500 hectáreas, que es bastante. Bueno, cerca de esa finca, pues, ha habido otras fincas de iguales tamaños que no surgieron de la nada, sino que surgieron efectivamente por el despojo de, de campesinos, llamémoslo así. ¿Qué tipo de nación se construye ahí? Pues se construye una nación tendiente hacia una economía ganadera, de hombres fuertes, agresivos, violentos, que no permitirán que ningún defensor eh, pueda ejercer su trabajo, defensor de derechos humanos. ¿Qué más sucedió? Bueno, sucedieron bastantes masacres. La masacre del Aro, la masacre de la Chinita, la masacre de bueno, del Salado, ¿sí? Que quedan, digamos, como referenciadas en esas zonas donde operan las fincas ganaderas, auspiciados también muchas veces por grandes empresas multinacionales como bananeras, petroleras e industrias mineras, que bajo la premisa de hacer emerger la economía nacional, lo que hacen es despojar tierras, despojar riquezas y explotarlas en detrimento de las ganancias de la nación colombiana. Pasa el tiempo, ese señor Álvaro Uribe, digamos que eh, gobernando y bajo su gobierno pues sucediendo todo este tipo de situaciones, en 2005 llama al Senado a que participen, a que tengan voz los miembros de las autodefensas de Colombia, en este caso Salvatore Mancuso, el cual, si miramos noticias de esta semana, vamos a ver que hay de qué hablar. Salvatore Mancuso se presenta entonces en el Senado para exponer con liderazgo y con gallardía las victorias que ha tenido, en las cuales manifestaba que su organización es una organización política encargada de acabar con la subversión, tarea que a todas luces pues no quedó completa, ya que después de eso siguió en aumento la guerrilla, pero lo que estaba debajo de esa victoria era efectivamente el asesinato selectivo de miembros de comunidades campesinas e indígenas que se oponían al despojo de sus tierras o que se oponían a que se usufructaran los bienes y recursos naturales de Colombia, que quedaran en manos privadas y que no hubiera un reconocimiento suficiente, digamos, para el Estado, dado en impuestos o en regalías. Eh, es tanta la publicidad, digamos, que se hace del entonces presidente Álvaro Uribe y todo su, su línea política con senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y tal, que se interioriza en la psiquis colectiva, es decir, en el imaginario colectivo de los colombianos, y empieza a enaltecerse la figura de él como un caudillo, como aquella persona que llegó a Colombia para salvarla del peligro de la subversión. Como previamente a ello, efectivamente la guerrilla había ganado bastante terreno, digamos, político y militar y terreno pues físico del Estado, pues antes de Uribe la gente efectivamente tenía miedo a salir a las carreteras, a viajar y bueno, temían por su seguridad. Álvaro Uribe se lanza entonces como un personaje que va a acabar con esa seguridad, que le va a dar un giro a la historia de Colombia para que tengamos una Colombia aparentemente más pacífica, ¿no? La historia pues ha demostrado que efectivamente, repito, no lo logró, las guerrillas no las acabaron, sí tuvieron bastantes impactos, pero dentro de sus resultados se demostraba que las bajas en las guerrillas habían aumentado, ¿sí?
pero resulta que esas bajas que habían aumentado, esos números que el Ministerio de Defensa proponía como guerrilleros dados de baja, hicieron parte de uno de los episodios más tristes de la historia de Colombia, que es el conocido de los falsos positivos. Más de 10.000, más de 10.000 personas inocentes, jóvenes, campesinos, que eran eh, asesinados y luego eran disfrazados de subversivos, de guerrilleros, es decir, les ponían uniformes camuflados, botas, les implantaban armas después de muertos para decir de que esa seguridad democrática, ¿sí? La mano firme, estaba teniendo los efectos. Luego entonces, ¿qué sucede? Va a venir la verdad, se va a revelar que era una política sistemática para hacer crecer el nombre de las fuerzas militares, hacer crecer el nombre del presidente Uribe. Y cuando se revela esa verdad, pues vamos a encontrar otro sector social que más adelante se va a ver otra vez amenazado, que serán las madres de Suacha o las madres de todos aquellos jóvenes que fueron ejecutados de forma sistemática, más de 10.000, recuérdenlo, durante un periodo muy corto, es decir, pues asesinatos a nombre del Estado en connivencia, es decir, en unión, en igual trabajo con varios miembros de las fuerzas militares, de los departamentos de seguridad, como el extinto DAS, y eventualmente también miembros de la policía que participaron. Al día de hoy, bueno, pues se están haciendo las investigaciones. El expresidente Álvaro Uribe está siendo investigado por unos testigos manipulados frente a esos casos que le atañen a los ejercicios del poder de cuando él, es decir, las masacres ocurridas, los falsos positivos durante el mandato de él como presidente y otros cuando él ejercía como gobernador del departamento de Antioquia, donde también sucedieron este tipo de hechos, de masacres. ¿A quién masacraban? Bueno, eh, cuando las masacres son sistemáticas podemos hablar de un genocidio, ¿sí? Les preguntaba que si considera que Colombia hay genocidios y muchos han afirmado que sí, al tener en cuenta que un genocidio es eliminar unos grupos eh, en particular con algunas características. No habíamos salido todavía del dolor del genocidio de la Unión Patriótica, conocido como la Operación Baile Rojo, que fue una operación conjunta con fuerzas paramilitares, fuerzas del Estado también y otros civiles que decidieron acabar con todos los miembros de una organización política de izquierda llamada la Unión Patriótica. Se concibe como un genocidio porque estaban seleccionando a personas con afinidades políticas a la izquierda y asesinándolas por decir que tenían nexos con la guerrilla. Cosa cierta, cosa incierta, pues la justicia tuvo que haber investigado esos casos. Con ese mismo fantasma, entonces, los genocidios perpetrados en el último siglo, o más bien en los últimos 20 años de ese siglo, tienen el mismo, disculpen, tienen el mismo objetivo: acabar con algunos sectores de la sociedad que son opositores directos de algunas políticas de Estado que parecen ser injustas en cuanto a la población más vulnerable. Tenemos entonces en Colombia un panorama muy complejo en el cual entonces tenemos un caudillo, pero no porque él haya querido ser el caudillo, sino porque la gente misma le otorgó el poder de ser el caudillo, de mostrarlo como el salvador de Colombia, eh, cosa que choca mucho con el papel que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, que en aras de la paz pues logró silenciar los fusiles de más de 12.000 guerrilleros activos en ese tiempo de las FARC y crear un acuerdo de paz. El caudillo, entonces, no puede. Ya hemos visto los periodos de un caudillo, ¿sí? El caso Hitler, el caso Mussolini, el caso de Stalin. Podemos hablar de pronto del caso de Fidel Castro en Cuba, ¿sí? Con sus errores y sus aciertos. Vladimir Putin en Rusia, con sus aciertos también. Y en Colombia, este caudillo Álvaro Uribe no puede continuar con sus mandatos consecutivos, sino que va a nombrar, va a decir el que diga Uribe, ¿no? Recordar las publicidades políticas. En este año entonces estamos bajo el mandato de Duque,
del presidente Duque, quien no ha tomado la suficiente distancia del caudillo Álvaro Uribe y bajo cuyo mandato se siguen presentando fenómenos que buscan acallar las voces, asesinar, atemorizar e intimidar ciertos sectores de la sociedad. ¿Dónde están ubicados? En el corredor de narcotráfico del Pacífico, ¿sí? Entre Nariño y Cauca. Límites también con Venezuela, por otro lado, sería el departamento de Arauca. Y, y bueno, y otros más. Bueno, tal vez no más. Vamos a tomar solo estos como ejemplo. Eh, si bien esas últimas masacres de esas últimas 2 semanas no se pueden considerar como genocidio porque pareciera ser que sus objetivos no están claros, sino que son vendetas entre bandas criminales o sencillamente eh, rencillas por partidos de fútbol, como lo quisieron mostrar los medios. En el fondo sí hay una política, una política, no podemos decir de Estado, pero sí una política del pueblo colombiano, que es tomar represalias por las investigaciones que se están haciendo frente al expresidente Álvaro Uribe. No parece ser una coincidencia que tan pronto tiene casa por cárcel el senador, el ex senador Álvaro Uribe, se disparan, aún con amenazas previas, se disparan los asesinatos de grupos paramilitares, los cuales, no es una mentira, hay que mirar las investigaciones, eh, los cuales mostraron a gran apoyo a la candidatura de Uribe, en este caso también a la candidatura bueno, en la candidatura de Uribe en el primer periodo como paramilitares como tal. Ya después, como grupos de narcotraficantes, grupos alzados en armas con acciones narcotraficantes, que también van a apoyar los gobiernos que siguen la línea de aquel caudillo. Un ejemplo muy claro, el caso del Ñeñe Hernández, que los medios de comunicación quieren mostrarlo como un polémico ganadero, pero pues no era un polémico ganadero, era sencillamente un testaferro del narcotráfico. ¿Mm? Mirando noticias, eh, me encuentro una opinión del New York Times que habla sobre jubilar a un caudillo y hace un análisis acerca de lo que significa eh, el fin político de la carrera del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Mm? El periódico El Tiempo, perdón, el periódico El Espectador, el 23 de agosto, hace 2 días, titula una noticia, La ingrata huella de las masacres en Colombia, y efectivamente hace un recorrido histórico de las masacres ocurridas en Colombia y el impacto y el aumento que han tenido en las últimas 2 semanas, o si queremos decir, en los últimos 2 años de gobierno del actual presidente Iván Duque. Al filtrar en el buscador de Google genocidios Colombia o masacres Colombia, o el nombre de un periódico más la palabra masacres, el periódico El Tiempo nos titula Masacres, síntoma de una violencia mayor enquistada en el sur del país. ¿Quiénes habitan en el sur del país? Estudiantes, ya que ustedes están mirando este video, les sugiero que por iniciativa propia traten de buscar en internet, en Wikipedia, en mapas, en el DANE, qué tipo de población es la que habita este sur del país. La mayoría indígenas, ¿sí? La mayoría indígenas. Eh, y por último, tenemos la BBC con la noticia que les envié la vez pasada, asesinato de indígenas en Colombia es un genocidio, porque es un asesinato sistemático efectivamente de grupos indígenas, como ya lo mencioné al inicio de este video. Eh, quiero que este video funcione como un apoyo de clase. Hoy no les voy a dejar actividad porque la que les dejé la semana pasada, fechada el día 19, 19 de agosto, tiene plazo para entregarse hasta dentro de una semana más. Entonces, si aún no han hecho el informe, la tarea y ven este video, tomen mis palabras como puntos de referencia para que hagan sus consultas y sus investigaciones. No permitan que la carencia de acceso al Internet les impida enterarse, preocuparse por lo que sucede en el país, porque realmente es muy, muy grave que estemos retornando a una violencia que no se veía desde hace muchísimos años. Yo como adulto con 36 años
Les cuento que desde antes del gobierno de Juan Manuel Santos no se veía 33 muertos jóvenes en 2, 3, 4 masacres consecutivas, inclusive 2 en menos de 24 horas. Listo. ¿Que el narcotráfico está detrás de todo ello? Sí, claro. Pero las cantidades de droga que saca el narcotráfico en Colombia no pueden salir, es decir, usted no puede sacar toneladas de droga de Colombia sin que no haya connivencia de las fuerzas del Estado. ¿Mm? Una cosa es el que sale en, en el programa Alerta Aeropuerto cargando kil- 1 kilo, 3 kilos de coca, a pasar toneladas de cocaína. ¿Mm? ¿Por dónde la sacan? Bueno, por el puerto de Buenaventura. Conexión Pacífico directa hacia el Pacífico mexicano. Por lo tanto, entonces hay unos nexos entre el narcotráfico mexicano y el narcotráfico colombiano. Eh, es muy grave, muchachos. Eh, de eso se tratan las humanidades, de eso se trata también la modalidad de humanidades, de tener una mirada profunda, crítica, eh, misteriosa de la realidad de nosotros, en este caso de Colombia. Estudiantes, muchísimas gracias. Espero sus trabajos la próxima semana. Y ya saben, no olviden visitar la página de internet jgsm5.wixsite.com barra diagonal INEM y escribir a mi correo jgsandoval@educacionbogotá.edu.co. Fue Yacer Sandoval en una clase más y espero que sea placentero para ustedes verme como para mí será placentero el reencuentro con todos. Hasta pronto, Dios los bendiga.